Hola, hola, como todos los jueves a las 8 en punto de la noche, estrenamos programa aquí en Canal 1 y le agradecemos su compañía. Solamente recordarles que si este programa no lo puede ver el jueves, lo puede ver también en repetición el viernes a la 1 de la tarde o sábado a las 7 de la noche. Y recordarles que estamos también en todas las redes sociales, Canal 1, en YouTube, en Facebook e Instagram. Y también el programa se puede ver en la aplicación TD Max, así que también se puede ver en cualquier parte del mundo a través de esa aplicación. Bueno, precisamente hoy vamos a conversar de un tema que creo que es de mucho interés para nuestra sociedad, que es muy importante para nuestra sociedad y tiene que ver con el manejo de la violencia. La violencia tiene muchas aristas, tiene muchos ángulos desde el cual nosotros podemos analizarla. Y una de ellas es la violencia contra las mujeres. ¿Qué está pasando en nuestros hogares? ¿Por qué todavía hay violencia contra las mujeres, pese a las campañas, pese a las leyes que se han reformado para endurecer los castigos? Precisamente hoy vamos a hablar con la presidenta de una asociación que lucha por ayudar a mujeres que son víctimas de violencia. Bueno, son muchas las estadísticas que podemos citar sobre violencia en una sociedad que a veces, aunque nos duela aceptarlo, ¿verdad?, parece que está normalizando realidades. Hoy queremos presentarles justamente a la señora Marta Montero. Ella ha sido una luchadora incansable en la tarea de empoderar mujeres y hacer posible que la vida cambie para bien, ¿verdad? Porque al fin y al cabo nosotros no podemos, doña Marta, normalizar la violencia. Bienvenida. Gracias, Marcelo. Muy buenas tardes, muy agradecida por esta gran oportunidad de poder visibilizar un tema grave en la sociedad, un tema al que yo le digo que es ya una pandemia, porque no se da solamente en nuestro país, aunque venimos con cifras cada vez más fatalistas, aunque sea doloroso y alarmantes, sino que se da en todo el mundo, pero somos llamados a trabajar en nuestro metro cuadrado. Sí. Entonces empecemos por el metro cuadrado y Costa Rica no es la excepción a la violencia general que repercute fuertemente en la violencia contra la mujer, en la violencia intrafamiliar, donde los más afectados son los niños. Claro, eso me llegaba justamente cuando usted hablaba a la mente, es que estamos hablando de que en el entorno familiar es terrible. La afectada no solo es la madre, la afectada no solo es la mujer, son los niños que están incluso en crecimiento y que ven como normalizado esto. Sí, y es algo que a veces no miramos de buenas a primeras, solo los entendidos en las materias son los que están claros del tema, pero nosotros, la persona común, los de a pie, a veces no valoramos que cuando hay violencia en una familia, la salud emocional de toda la familia se afecta. Estudios de neurociencias desde el 2017 mostraron en Estados Unidos que el cerebro de un niño que vive en violencia intrafamiliar es igual y se comporta igual al cerebro de un soldado en guerra. Es terrible. Usted ha sido invitada hoy, con todo gusto, por mi persona, porque usted tiene una asociación, fundó una asociación que se llama Mujeres Hefzibah Internacional, funciona en Heredia. Esta asociación, ¿cuánto tiempo tiene de tenerla? Bueno, Marcelo, si no me pregunta la edad, yo le digo cuántos años tiene. No se lo voy a preguntar. La asociación tiene de haber abierto 23 años. Nacimos en el 2002, nos registramos legalmente en el 2008 y sí, nació en Heredia y ha trabajado desde ese momento, desde el 2002, con mujeres y hogares en Heredia. Hemos tenido una cantidad de contactos impresionantes y hemos logrado tocar la vida de 6.116 mujeres. Eso es un éxito y es una maravilla que se haya logrado hacerlo de esa manera. Usted incluso cuenta que usted en carne propia fue víctima de abuso y violencia.
Sí. ¿De dónde sale de pronto la identificación y el deseo de apoyar a las mujeres víctimas de violencia y de abuso? Sí, soy sobreviviente de violencia de género, de violencia intrafamiliar. Soy madre de 5 hijos y mis hijos vivieron en carne propia las nefastas consecuencias de una violencia intrafamiliar. Y de ahí nació la identificación y la necesidad, Marcelo, de que las mujeres tengan un lugar a donde ir a compartir su situación sin sentirse juzgadas y sin ser revictimizadas. Sé que el Estado ha hecho grandes esfuerzos por accesar a las mujeres lugares donde denunciar, lugares donde llevar procesos para que puedan salir de ahí. Sin embargo, no hemos llegado todavía a poder tener lugares empáticos. ¿Se acuerda que hablábamos hace un rato del tema de la empatía? De la necesaria empatía. De lugares amorosos que no revictimicen a la mujer que está en violencia, que no la juzguen. Y desde los mismos procesos del Estado, no digo todos porque siempre hay excepciones y la generalización no es buena, pero en la mayoría de los lugares del Estado, como tienen tanto trabajo los chicos, pongámoslo por ahí, las chicas, la forma en que atienden, la forma en que guían, la forma en que dan el soporte y hacen la intervención, es revictimizante. Es revictimizante y muchas veces sencillamente no se hace lo suficiente y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde, porque es la realidad que estamos viviendo, no podemos ocultarla. Sí. Sí, tenemos un tema de que hoy por hoy las medidas cautelares ya no le merecen ningún temor al hombre, al agresor. Al agresor. Y la víctima está expuesta. Estamos claros de que no tenemos tanta gente como para ponerle un policía a cada mujer que denuncia. Entonces, ¿cuál sería la solución? Tenemos un caso muy, muy cercano, una niña de 21 años en Chacarita. Sí, así es. Con 6 meses de embarazo. Y la expareja, el papá de su primer hijo, le dispara y la mata. ¿Qué pasa por la mente de ese hombre, don Marcelo? ¿Qué pasó por la mente de esa mujer que denunció, que levantó la mano, pero que siempre terminó perdiendo la vida y dejó una niña de año y 9 meses huérfana, una familia destrozada? Y una vida tan joven truncada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos más violencia de género? ¿Por qué tenemos duplicado prácticamente los femicidios este año? Claro, la gran pregunta es ¿por qué pese a que se ha visibilizado el problema, por qué pese a que las leyes se han endurecido, por qué pese a todos los programas no está cambiando la sociedad? La sociedad más bien se está hundiendo cada vez más en esto. La sociedad en general, y por lo menos Costa Rica, aunque para los que tenemos más de 700 años de vida es doloroso verlo así, se ha deteriorado mucho. Nuestra seguridad social está totalmente resquebrajada y nuestro país ya se convirtió en un lugar no seguro. Es triste, pero es real. Aunado a eso, en casos de narcotráfico, en casos de narcoestados, en ese tipo de casos la mujer es la que sigue más expuesta. Ahora, ¿por qué si el país, como usted bien dijo, ha tratado de endurecer las leyes, que más que endurecerlas es hacerlas cumplir, no es como meterlos hoy y sacarlos mañana, y si hay programas para visibilizar la violencia, ¿por qué tenemos más personas muriendo a manos de un hombre? Sí, porque cada vez hay más víctimas. La pregunta grande acá es, doña Marta, si nosotros deberíamos empezar usando la palabra formación o educación. ¿Cómo educar? Porque estamos en una sociedad donde incluso si una mujer dice, bueno, me voy a separar porque mi esposo me grita, me violenta mucho, ya le dicen que no, que ella no puede hacerlo porque se casó, se hizo un juramento y tiene que permanecer fiel a ese.
Hay muchas aristas, don Sí, Marcelo, hay hay muchas aristas, porque primeramente venimos de una sociedad patriarcal y machista de siglos, en donde el machismo hegemónico ha perpetrado, en donde es el varón el dueño de la decisión, en donde las leyes han estado dirigidas por varones, los principales puestos políticos y directivos es de varones, y donde la mujer se ha visto por muchísimos siglos y milenios como la que trae hijos al mundo, la que cuida la casa, la protectora, la que cuida al esposo y a todos los familiares alrededor. Hoy por hoy han cambiado muchas cosas. Desde 1948, que venimos con las luchas por los derechos de las mujeres, sí es cierto que hay muchas cosas que han variado. Y entre ellas lo que ha variado es la visibilización de la violencia. Pero quizá no hemos llegado al meollo del asunto. Yo personalmente lo veo de esta forma y repito, es mi percepción. Claro. Nosotros trabajamos en las hojas, corrigiendo, viendo a ver cómo reactivamente apoyamos. Pero, ¿qué pasa con la raíz? ¿De dónde viene el machismo? Es una cultura. ¿Y cómo se radica una cultura? Claro, es que fue una sociedad patriarcal fundada desde un inicio en donde el hombre, por ser el trabajador y el proveedor de la casa y el que llevaba el sustento, tenía que tener como una mano ahí al lado que le ayudara, pero él podía hacer y deshacer a su gusto de esa compañía, de esa compañera. Claro, y lo que usted decía, se ha aunado a eso la religión, y no hablo de espiritualidad, hablo de religión. Leyes religiosas también dirigidas por hombres, en donde la mujer se tiene que someter en una forma incorrecta, desde la comprensión de esa escritura, someter a lo que el hombre quiera. Y ha sido como la mujer le pertenece al hombre. Ahora, quiero dejar claro en esto, que no es que nuestra asociación y yo personalmente esté en contra del hombre, porque en este 23 años de caminar he trabajado con hogares y he trabajado con varones. Y me he dado cuenta el peso tan fuerte que tiene el varón sobre él del mismo machismo. Hoy por hoy las mujeres han venido a aprender. Las mujeres siempre estamos como más anuentes a abrirnos a las emociones, a los sentimientos. Claro. Y esa es una de las ventajas que tiene la mujer, porque puede analizar más su entorno, puede palpar qué realmente está pasando en la parte emocional, ¿verdad? Entonces, la mujer ha venido a buscar y la mujer ha venido creciendo. Nosotros a través de tantísimos años vemos cómo, porque sí hay salida para la violencia y sí se puede salir y sanar, cómo ellas van creciendo, pero su pareja no. Y su pareja más bien siente que conforme ella crece, se convierte en una amenaza. Lo ve como una amenaza, eso le iba a decir. Entonces, ¿qué hace el patriarcado en el hombre en ese momento? ¿Cómo ejerce el poder sobre la mujer? Desde la fuerza. Claro. Desde la fuerza. Sí. Entonces, ahí es donde también se dan esas diferencias. Ahora, no tenemos una educación. Para mí el tema viene definitivamente desde la formación y la educación del ser. Es que es vital. Y ahí es donde no estamos haciendo nada. Dígame usted, ¿en qué parte de la escuela, del colegio, a usted le enseñaron sobre emociones? Sobre su responsabilidad afectiva. Si más bien de niño, usted es varón, usted no puede llorar, los hombres no lloran. ¿Cuáles eran las únicas emociones y hasta hoy lícitas para mostrar en los varones? El enojo, la ira, la fuerza. Si era necesario golpear, a uno como niño le decían, si un compañerito lo molesta mucho, y usted dele un puñetazo. Era la forma. Entonces, el varón, las emociones que puede mostrar es fuerza, enojo, ira, es esa parte de fuerza del hombre de poder. No tiene derecho ni a quejarse. No, y a la menos mujer. A llorar. Y si lloraba, era mujercita. Pero, aunque parezca paradójico, a la mujer aparentemente sí podía mostrar emociones. Pero ¿cómo se le decía? ¿Estás con el periodo? Ay, qué pereza, las mujeres sí son hormonales, por todo lloran. Claro. Y entonces de niñas, la niña lloraba y ¿cómo le decía a la mamá? ¿Cómo hacen las niñas bonitas?
Y la niña pone una sonrisa. Las mujeres buenas no se quejan. Las mujeres buenas son calladitas, son más bonitas. Casi. Entonces se crea una cultura donde la mujer se encoge, pero el hombre puede ejercer la fuerza. Hay un desequilibrio de roles, un desequilibrio de comportamientos en la sociedad. Y en ese desequilibrio, veámoslo así claramente, doña Marta, ambos son víctimas. Hombre y mujer son víctimas, somos víctimas. Absolutamente. De ese sistema. Definitivamente. ¿Por qué? Porque el hombre que mató por celos, el hombre que mató porque cree que ella le pertenece, ¿de dónde aprendió? Que la mujer le pertenece a él y que puede hacer lo que él quiera. Sí. Viene de violencia usualmente. O sea, la mayoría de las personas que viven violencia, si no se trabajan sus emociones, sus comportamientos, si no busca apoyo profesional adecuado, o se convierte en víctima o se convierte en victimario. Entonces, ¿dónde aprendió el hombre que él, para ejercer poder, lo puede hacer a través de la fuerza? Y que esa mujer con la que se casó le pertenece y que esos hijos le pertenecen. Claro. La mayoría de ellos, conozco un profesional que trabaja con varones que son recluidos porque mataron, porque dañaron a las mujeres, y la mayoría de ellos lo que expresan es que ella me faltó al respeto y yo, para demostrarle el respeto, tuve que actuar cumpliendo mi rol. Exactamente, tuve que castigarla. Porque de mí no se burla. ¿Qué van a decir mis amigos? Claro. Hace poco conversaba con un pariente mío, él ya grande como yo, ¿verdad? Un poquito menor, pero me contaba como anécdota que él se fue a vivir, se casó y se fue a vivir a Estados Unidos y todo. Dice, hace como 5 años me visitó mi padre, ya un señor muy mayor. Me dice, fue a visitarme allá a Estados Unidos y vio que el ambiente nuestro en el hogar era bonito y que mi pareja y yo, mi esposa y yo nos llevábamos bien. Entonces dicen, una de esas que pudo me llamó aparte y me dijo, vea, usted y yo tenemos que conversar porque hay cosas que no me gustan. Usted está dejando que su mujer lo maneje en un montón de cosas y usted no está llevando el rol del hogar. Él con más de 50 años ya y recibió ese tipo de lección, entre comillas, del parte del papá. Claro, porque que aprendió el papá, que aprendió el papá. Sí. Y sabe algo, Marcelo, que quiero acotar en esto, que es importante que las mujeres también recapacitemos en esto. Hay un artículo del 2005, por ahí, chileno, que se llama El machismo tiene M de mujer. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, las que hemos perpetuado el machismo en los hogares, somos las mujeres. Claro. Las madres, tristemente, por desconocimiento, por falta de... transmiten esa enseñanza. Entonces al chico le dicen, no, usted no levanta el plato, pero la chica sí va a levantar el plato de la mesa, ¿verdad? Él puede entrar a la 1 de la mañana, pero ya no puede salir después de las 7. Y no es que quiera salir, es el tema de roles en el que él sí puede gritar, ella no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cambiar esto? No hay una aspirina que nos tomemos hoy y que mañana este problema se componga. No. Doña Marta, si me permite, porque tengo que hacer una pausa, vamos a hablar de ese tema al regresar, claro, de cómo hacer para cambiarlo. Antes quiero darles unos datos, por ejemplo, un número telefónico para información de la Asociación de Mujeres Hefzibah, que funciona en Heredia, que es el 87-67-5567. ¿Está bien? Ese es el número para contacto. Sí, señor. Si quieren más información. E igualmente hay una dirección en Facebook, una página en Facebook, donde ustedes también pueden informarse más sobre la labor de doña Marta y el grupo Asociación de Mujeres Hefzibah. Esta página se llama Asociación Mujeres Hefzibah Internacional, así como está ahí en el Facebook. Sí, en el Facebook. Ahí como aparece exactamente. Muy bien, muchas gracias doña Marta por el dato y vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir hablando de este tema después de estos mensajes. Bueno, estamos conversando hoy en esta conversación que yo digo pues es amena con doña Marta Montero. Es amena porque doña Marta realmente se ve que domina el tema y lo hace muy bien, pero tampoco es tan amena en el sentido de que estamos hablando de un tema muy doloroso, muy duro que está enfrentando nuestra sociedad. Ella es la presidenta de la Asociación Mujeres Hefzibah. ¿Qué significa esta palabra Hefzibah? Porque muchos se preguntarán por qué Hefzibah. Ay, don Marcelo, bueno, le voy a contar.
En la Biblia, en Isaías 62:4, aparece este nombre. Dios le dijo al pueblo de Sión, después de haber sido el pueblo de Sión arrasado por sus enemigos, donde habían matado a sus hombres, violado a sus mujeres y se habían llevado secuestrado a los niños, Sión volvió el corazón a Dios y le dijo que se arrepentía, que lo apoyara. El Señor le devolvió una promesa y les dijo: nunca más se llamarán desamparada y nunca más te llamarán desolada, serás llamada Jepsibá, que quiere decir mi deleite o mi predilecta. Maravilloso. Yo soy creyente. Cuando pedí a Dios mucho tiempo por abrir un lugar que estuviera en el corazón de Dios, en donde las mujeres pudiéramos encontrar refugio. Y realmente Él es el que me ha guiado todo este tiempo. Y cada mujer que llega a Jepsibá es una mujer Jepsibá, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque Marcelo... Porque es amada de Dios, para comenzar. Primero, somos el deleite de Dios, pero ¿cómo llegamos? ¿Sin marido? Claro. ¿Con miedo? Muchas violentadas, con miedo, les quitan los hijos, destrozadas, dañadas. No se valoran a sí mismas, ya han perdido la autoestima. Con una autoestima en el suelo y en una visión de túnel. No hay salida. Claro. Y la salida está en nuestra fe y dentro de cada una de sí misma. Pero para que yo pueda ver de lo que yo soy capaz de hacer, Marcelo, esa introspección a la que nos llama todo el mundo, hay un montón de tiempo, hay un montón de proceso. Sí, es un proceso. No, y en algunos casos debe ser dificilísimo. Sí, ha pasado por procesos de mucho maltrato, mucho abuso. Y aquí quiero hacer una acotación rápida, porque yo le decía a usted el otro día, podemos pasar horas con esto, porque algo que me preguntan constantemente es, y que me duele mucho ver cómo se expresan las personas en redes sociales, es: se lo merecía. Si ella no quería que le pegara, ¿por qué no se fue antes? Caramba. Él la mató porque ella se quedó. ¿Por qué las mujeres se quedan en una relación de violencia tan dolorosa y dolorosa para su Esa es una gran familia? pregunta. Porque hay una indefensión aprendida. Primero, porque hay una autoestima baja. Sí. Ya sea por situaciones de familia, hay todo un perfil de la mujer víctima de maltrato, que no nos da chance para tocarlo aquí. Pero además de todas esas situaciones, la víctima desarrolla una indefensión aprendida que se refiere a: ella no lo conoció agresor. Marcelo, ningún agresor ni ningún femicida se acerca a la mujer diciéndole: mira, yo en 6 meses te voy a empezar a pegar, en 3 años y si no me haces caso, te pego, te mato. Ninguna. Entonces, él la conquista. Ella cree que encontró el príncipe azul. Ella le cree. Cuando se empiezan a dar esas situaciones y él se arrepiente, él le pide perdón, ella le da otra oportunidad. Sí. Y empieza a creer en la otra oportunidad, hasta que llega un momento en que se resigna, baja los brazos y dice: es lo que hay, aquí me quedo. Pero ya desarrolló una codependencia con él. Y romper esa indefensión aprendida no es fácil, se necesita apoyo profesional. Creo que en alguna ocasión en este programa conté que yo tenía una compañera de trabajo que siempre llegaba maltratada al trabajo, con un ojo morado, con un morete en otra parte, y ella lloraba, empezó a abrirse y lloraba mucho cuando nos contaba la historia de ella, pero le decíamos: ¿por qué usted no se va a la casa? Y es que yo no me voy porque yo dependo de él. Pero ¿cómo que yo dependo de él? Usted tiene un salario, tiene un ingreso, tenía una profesión, y aún así era maltratada. Y vaya a ver si le preguntaba: ¿qué dice su mamá? ¿Qué dicen sus hermanos o hermanas? Ah, no, que yo me tengo que quedar ahí. Bueno, si nos vemos desde la religión tradicional, es cualquiera de las religiones, unas más fuertes que otras, esa es la cruz que te tocó y tenés que llevarlo. Enfréntala. Y hay quien se atreve a decir: mira, es que tenés que orar más, no estás orando lo suficiente para que esa persona cambie. Y el cambio en un ser humano solamente lo puede llevar a cabo el mismo ser humano, ni siquiera un poder divino, porque si hablamos de Dios, que le echamos la culpa a Dios de todo lo que pasa y también las responsabilidades,
el Señor nos dio algo que se llama libre albedrío y Él no lo viola. Si yo no quiero cambiar, Marcelo, no voy a cambiar. Y nadie, ni siquiera Él, que respeta tanto, va a hacer que yo cambie. Yo no puedo cambiar a mi marido, yo no puedo cambiar a mi hijo, yo puedo cambiarme yo. Entonces, yo lo que les pido a las mujeres y les digo que valoren, si estás en una relación de violencia, busque ayuda profesional, busque un lugar seguro a donde ir, busque un grupo de apoyo. Y hágalo rápido porque mañana puede ser tarde. Huya ya. Y ese es otro tema. Ninguna de las mujeres que llega a nuestra asociación cree que ese hombre que conoció tan amoroso del padre de sus hijos algún día la pueda matar. Y la mayoría lo que dicen, no, sí, él a veces tiene un carácter muy fuerte, porque hasta eso, ¿verdad? Mal lo justifican definido. Un poquito, sí. Tiene un carácter muy fuerte, pero él es incapaz. Sí, pero él te pega. Sí, pero es a veces cuando se toma unos traguillos o cuando anda muy molesto. Pero él, como quitarme la vida, jamás. Él no haría eso. Imagínese usted. Es tan difícil comprender que eso se podría dar. Y un hombre que agrede verbalmente, después va a agredir psicológicamente, va a agredir físicamente, sexualmente, patrimonialmente. Y la coronilla de esta violencia, Marcelo, es la muerte. Entonces, la mujer debe de entender que su vida corre peligro y que ella, por estar ahí esperando a que él cambie y por seguir, y otro mito es que no le quiero quitar el padre de mis hijos. Y psicoemocionalmente, los hijos no necesitan dos padres que se maltraten juntos, necesitan dos padres. Pero es mejor dos padres separados que cuiden a los hijos y no dos padres juntos que los maltraten. Entonces sí hay que buscar ayuda, sí hay que salir, y si estoy en violencia, es ya, es ayer. Es ayer. Doña Marta, me quedan unos minutos de la entrevista, entonces yo no quería dejar pasar esto para que también, digamos, reflexionemos sobre qué tiene que hacer la sociedad con los hombres, porque no vamos a seguirlos manteniendo. O sea, como los malos de la película, pero que a los niños y a los adolescentes no se les reeduque, no se les eduque adecuadamente. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos trabajar en masculinidades positivas, Marcelo. Masculinidades positivas y roles positivos desde los hombres y las mujeres. Las mujeres debemos de comprender cómo funciona el hombre y el hombre cómo funciona la mujer. Y trabajar en roles sanos, en masculinidades sanas, ir cortando esas creencias limitantes y esos patrones que vienen de una educación en donde la mujer está para servicio del hombre y el hombre tiene que ser, yo voy a decir una palabra muy chabacana, el macho men que mantiene, que cuida, que protege y que es responsable de todo. Y cuando siente que no es así o que la mujer no le cumple lo que él quiere, el rol, entonces la daña. No, necesitamos educación, Marcelo, desde las escuelas, desde los colegios. Lo que pasa es que hay mucha promesa en el aire y no quisiera ser incisiva con este tema, pero cada 4 años, personalmente yo ya tengo 5 veces de haber escuchado las mayores promesas y todos quieren arreglar el mundo, pero cuando llegan ahí se olvida cuál es el mundo que hay que arreglar. Hay que empezar desde la educación, empezar desde el kinder, desde la escuela, masculinidades sanas, positivas, en hombres y mujeres. Y es la escuela, es el colegio y es también, digo yo, las iglesias, porque si las iglesias siguen manteniendo esas posiciones, pues vamos a ir de mal en peor. Desde el punto de vista de lo espiritual, entender que cada ser humano tiene dignidad. Usted es mujer, yo hombre, pero los dos tenemos igual dignidad. Los dos tenemos también la obligación de respetarnos uno a otro. Definitivamente. La religión tradicional, que a veces hay más sectas que religión, hace muchísimo daño. Pero también hay gente muy buena, o sea, yo conozco curas y conozco pastores muy abiertos, no es la mayoría. Y los seres humanos, cuando estamos en problemas, buscamos de pronto un guía y vamos a hacer
Y si el guía es espiritual, vamos a cerrar la mirada y lo que me diga. No, ¿cuál es tu bienestar? Es que es aprender qué es estar bien. ¿Qué es estar bien en una relación de pareja? ¿Qué es estar bien en una relación familiar? Y para comenzar deberíamos entender cuál es el verdadero significado y connotación del amor, porque el amor va más allá de todas estas cosas que imponen reglas, como es que porque usted me pertenece, entonces usted tal cosa y yo hago y usted hace lo que yo dice. Eso no es amor, esos son apegos malsanos, ¿verdad? Entonces entender qué significa amor verdaderamente, que la sociedad no lo ha logrado. Y ahí, Marcelo, entraríamos en otro tema, porque si nosotros queremos amar sanamente, la base es amarnos primero a nosotros mismos. Claro. Y hay un versículo muy lindo que dice, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y corazón, y a tu prójimo. ¿Cómo? ¿Cómo, Marcelo? Mismo. Como a sí mismo. ¿Cuál es la llave? La llave es yo me amo. Claro. Yo me amo, me acepto, me cuido y me trabajo. Partiendo de ahí, yo puedo amar al otro. Yo no puedo amar a otro si no me amo. Entonces, si hablamos del amor, empecemos por amarnos para poder amar a los demás. Bueno, yo creo que voy a tener que cerrar ya con esta linda frase suya, amarnos para poder amar a los demás y lo que está necesitando el mundo para evitar ese descalabro al que estamos siguiendo, porque la próxima entrevista va a ser precisamente de un tema relacionado con esto, de que el mundo está en gran peligro. ¿Por qué está en peligro? Está en peligro porque los seres humanos no nos respetamos, no nos toleramos, no nos amamos. Muy bueno, muy bueno y muchísimas gracias. Y yo les pido a las mujeres que corran por su vida, que salven sus hogares salvándose ellas. Repetimos el número, por favor, don Ricardo, para contacto con la asociación Hefzibah, por aquellas personas que necesiten orientación y ayuda. Es el 8767-5557. ¿Verdad? ¿Lo dije bien? No, creo que es 8767-5567. Las últimas cifras está mala. Sí, es un 67. Ok, vamos a corregirla, vamos a ver. Sí, es un 67, claro. Sí, 8767-5567. También en la página de Facebook estamos para apoyar. Nuestro lema es dignificando a la mujer en pro de la familia. Genial. Muchísimas gracias, doña Marta. Muy amable por su participación. Ojalá que esto deje una idea, un granito de arena. Siente la idea de que tenemos que reflexionar. Como sociedad tenemos que resolver este problema. Muchas gracias. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Ya volvemos con la siguiente entrevista. Bueno, siempre es interesante conversar con Francarlo Madrigal, a quien hemos invitado en otros programas. Él es contactado, él recibe mensajes de extraterrestres y nos ha abordado una serie de temas en el programa que son generalmente de mucho interés. Realmente hablando de, por ejemplo, los riesgos que enfrenta el planeta, las crisis que hay a nivel político o social, los retos que tenemos como humanidad. Francarlo, así que bienvenido nuevamente. Hoy el programa no va a ser completo, pero sí vamos a dedicar algunos minutos a hablar de un tema particularmente interesante. Pues muchas gracias, Marcelo, por invitarme a tu programa. Sabes que siempre para mí es un honor poder tener esta ventana abierta al público y tu programa. Temas muy interesantes y definitivamente muy necesarios para que el ser humano, toda la civilización debe conocer, debe saber. Estamos en un proceso de cambio. Sí, yo no le he preguntado en otros programas, en realidad, ¿por qué ellos escogen a algunas personas como contactados? ¿Por qué los escogen? ¿Qué condiciones tienen? Por ejemplo, a usted le han dicho por qué usted, Francarlo, lo hemos escogido para transmitirle mensajes. Bueno, para poder hablarte de ese tema, o aclararte más bien, no es que ellos escogen. No. Dentro de todo el proceso, digamos, de los diferentes niveles planetarios que hay en el universo, que según ellos me han explicado, hay diferentes niveles de conciencia. Entonces, por ejemplo, hay planetas superiores, planetas inferiores. Nosotros estamos en un espacio intermedio. Entonces, las existencias venimos pasando o viajando a través del universo a los diferentes planetas conforme vamos avanzando en nuestra evolución. Es un proceso de evolución. Correcto. Entonces, los que vienen a este planeta, por ejemplo,
y no lo digo, digamos, en forma jactanciosa, sino que es la realidad de las existencias. Hay existencias que vienen a este planeta con un grado, digamos, evolutivo como existencias, un nivel más alto de energía, un nivel más alto de vibración, existencialmente vienen más avanzados, entonces tienen características humanas, adquieren características humanas que les facilita precisamente la manifestación de todo este tipo de dones, digámoslo de alguna manera. Entonces, eso también a su vez facilita que el contactado tenga la relación con el contacto con extraterrestres o avatares de una manera más certera. No es que lo escogen, no es que ellos escogen, es que en el proceso llegas y tenés esa capacidad. Claro. Eso nos lleva a la pregunta de por qué entonces estamos aquí, porque usted nos está hablando de que vamos por diferentes planetas y vamos en diferentes etapas de evolución. Entonces, bueno, usted tiene muchísima información porque son años de estar contactado, incluso tiene libros escritos, que esperemos publique pronto, pero entonces la gran pregunta es esa, entonces, ¿por qué estamos aquí? Ok, como te decía, vamos a imaginar una escalera, el montón de graditas de la escalera. Sí. Cada gradito de una escalera es un planeta, menos evolucionado, más evolucionado. Nosotros como existencias estamos en un ciclo universal, un ciclo cósmico, y vamos de un planeta involucionado a un planeta más evolucionado. Sí. O sea conforme vamos avanzando, estamos en ese proceso. Nuestra energía, nuestra conciencia universal, nuestra vibración y frecuencia avanzan conforme nosotros vamos avanzando a lo largo del universo en los diferentes planetas. Para que las personas lo entiendan, entonces puede haber planetas que todavía están viviendo la etapa de las cavernas como lo vivió la Tierra en la antigüedad. No exactamente en ese así, término. No lo podemos ver así. La característica del planeta Tierra es una, muy particular. Esa es una civilización que tiene una característica particular. De hecho, tenemos estos cuerpos físicos que son realmente vehículos materiales que nos permiten como existencias tener esta experiencia humana. En otros planetas, la realidad física no es como la nuestra. Es diferente. Es muy distinta. Planetas más avanzados son conciencias más elevadas, son energías más elevadas y en una frecuencia existencial mucho más elevada, no tienen cuerpos, son energía pura. Energía pura. Entonces ahí la pregunta también que es muy interesante. ¿Cómo es que un ser, esa energía, ¿verdad? Ese espíritu se convierte en humano, por decirlo así? ¿Qué le han dicho? Ok, mira, yo hice esta pregunta en uno de mis contactos porque me llamó poderosamente la atención parte de mi testimonio cuando yo iba a nacer. Claro. Que mi madre me conoció antes de que yo naciera en un sueño. Ah, qué interesante. Entonces, ellos me explicaron lo siguiente. Cuando, vos sabes que hay una cosa que se llama el entrelazamiento cuántico, que es cuando una partícula subatómica o atómica y otra a gran distancia o corta distancia, ambas tienen una correlación energética, vibracional y existencial. Sí. Por ejemplo, dos gemelos, uno aquí y otro en China, el gemelo de acá tiene una situación y el de China particularmente lo siente. Lo siente. O sea, hay un vínculo cuántico entre las dos existencias. Por decirlo así, energético. Digámoslo que en ese para entenderlo más sencillo. Ahora, dentro de esa perspectiva, cuando la mujer produce el óvulo y el hombre viene con su espermatozoide y hace todo el proceso de la fecundación, hay un momento en que cuando existe la fecundación se alinean las energías y toda la materia en sí de este planeta bajo esta condición con la existencia universal, que es el alma o espíritu. Hay un videito cortito, no sé si lo podemos pedir de una vez. Poner. Pongámoslo de una vez, ese videito que le llaman, ¿cómo le dicen? La chispa divina. Le dicen la chispa divina. La chispa divina, sí. Ahí la tienen. Explíquelo usted. Ese momento, ustedes ven esa luz, ahí lo que estamos viendo es un óvulo que precisamente en ese momento está siendo fecundado por el espermatozoide. Entonces, en el momento en que entra el espermatozoide al óvulo, se produce esa luminosidad alrededor, que es una energía que se manifiesta al momento de la fecundación. Esa se llama la chispa divina porque precisamente
dentro de la explicación que los hermanos mayores me han dado, es que en ese momento la existencia que viene al planeta se encarna en ese preciso momento, esa alma, como la llama la gente, esa existencia, esa esencia del ser, desciende y se acopla con la materia humana. Y entonces ya en ese mismo momento es un ser vivo. Es un ser vivo, ya es un ser, es una existencia que está en este planeta, que tiene todas las características de cualquier individuo, como vos y como yo. Claro. Lo que pasa es que no hay un desarrollo, obviamente, embrionario, sino que hay un proceso, la mitosis, la meiosis, bla, 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 hasta que se forma la criatura ya en un contexto cognitivo y sensible. Pero ahí la esencia existe, la esencia está, y los científicos norteamericanos, genetistas, vieron esta maravilla. Sí, claro. Ahí la estás viendo. Es como el milagro de la vida. Es el milagro de la vida. Y hay otra cosa interesante, usted habla del entrelazamiento cuántico y de que nosotros como espíritu seguimos siendo, una parte de nosotros es luz y es energía, ¿verdad? Correcto. Y eso se comprobó con la famosa cámara Kirlian, ¿verdad? Correctamente. Este fenómeno de energía vital o energía de la vida se ha demostrado de diferentes maneras, ¿verdad? De hecho, esto del óvulo fecundado y esta luminosidad es un fenómeno de luminiscencia. Se da también, o se dio más bien, hace algunos años, cuando los esposos Kirkland, ellos hacen los experimentos. El experimento que... Vamos a ponerlo en el siguiente video. Viendo. Pongámoslo en el siguiente video, por favor. El video siguiente, a ver si me ayudan. Todo comenzó con una demostración de un dispositivo de electroterapia de alta frecuencia. Kirlian, siempre curioso y atento, observó con fascinación cómo funcionaba el aparato. Mientras el dispositivo operaba, notó un pequeño destello de luz entre los electrodos de la máquina y la piel del paciente. La chispa de la curiosidad se encendió en su mente. ¿Sería posible capturar ese fenómeno en una fotografía? Intrigado, Semyon decidió experimentar más a fondo. Comenzó a experimentar con equipos similares, reemplazando los electrodos de vidrio del dispositivo con electrodos metálicos, con la esperanza de que esto le permitiera tomar fotografías en luz visible. Durante uno de sus experimentos, Kirlian sufrió una grave quemadura eléctrica mientras manipulaba el equipo, pero a cambio obtuvo una fotografía inusual y sorprendente. Una descarga de energía alrededor de su propia mano, capturada en una imagen que parecía irradiar vida y misterio. Con el corazón acelerado por la emoción del descubrimiento, Semyon invitó a su esposa Valentina a unirse a él en este enigmático experimento. Colocó su mano en una placa fotográfica, aplicó una corriente de alto voltaje y esperaron. Al revelar la placa, ambos quedaron atónitos. Un halo luminoso rodeaba la imagen de su mano. Era como si una misteriosa energía invisible se hubiera manifestado ante sus ojos. Creo que lo explica muy bien, Francarlo. Sí. Este fenómeno del descubrimiento de Kirlian era ruso, ¿verdad? Este científico. ¿O era algo de... Sí, creo que era ruso, me parece. Sí. En realidad sí. Es muy importante darnos cuenta de que existe una energía vital. Claro. En el ser humano y en muchas de lo que tiene vida. Obviamente la diferencia entre la planta, que también irradia esta energía vital, y nosotros, es que nosotros tenemos una conciencia, que la adquirimos a través de nuestra capacidad racional. Claro. Y digamos, cognitiva, a través de todos los elementos que estimulan nuestra psiqui en el entorno en que estamos. Y tenemos la capacidad de razonar. Pero en realidad la energía vital, o sea, la energía vital como tal, ¿verdad? Existe. Y es importantísimo. Imagínate que, por ejemplo, en el caso de los espermatozoides, fueron más de 300 millones los que estuvieron dando vueltas ahí. Exactamente. Entró uno. Uno solo entró. ¿Por qué particularmente entró uno? Esa es una buena pregunta. Ok. Ya te expliqué que todas las cosas tienen frecuencia y tienen energía. Sí. Te voy a dar un ejemplo. Es más, estas flores tienen frecuencia y energía también. Todo. Así como lo dijo Tesla. Para entender el universo hay que entenderlo en los términos de energía, vibración y frecuencia. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. La banda de FM, de la radio. Sí. ¿Ok? Esa es la banda de FM. ¿Ok? Hay una frecuencia particular que tiene radio X, no sé, una radio, pongámosle radio Patitos. Sí. Esa es la frecuencia 97 tal. Sí. Ok,
el espectro, ¿verdad?, de la radio tiene infinidad de espacios de frecuencia, pero particularmente cuando el receptor enciende, la onda que está precisamente circundante en nuestro espacio se vincula específicamente en esa frecuencia y entra. Bueno, digámoslo en términos coloquiales. Entra la señal y escuchas la frecuencia, escuchar la radio tal. O sea, no es casi que imposible escuchar al animador de una radio y al mismo tiempo el de 3 o 4 radios al mismo momento. Y en la frecuencia de televisión es lo mismo. ¿Por qué? Porque exactamente lo mismo. El óvulo tiene una frecuencia determinada. No todos los óvulos tienen la misma frecuencia, porque no toda la naturaleza material en nuestro planeta tiene la misma frecuencia. Bueno, de hecho el planeta tiene una frecuencia, ¿verdad? Que se mide por la frecuencia de Schumann, que fue descubierta por este científico. Este acople entre el espermatozoide y el óvulo se da porque ambos se alinean en la misma frecuencia, y esta misma frecuencia se alinea con la frecuencia de la existencia o el alma que va a descender a esa materia. Entonces el alma desciende, cuando nacemos aquí en la Tierra, el alma desciende a la materia. Cuando la materia se va formando. Se vincula, desde el momento en que se vinculan, lo pudiste ver en el video, desde el momento en que el óvulo, es decir, el espermatozoide, entra en el óvulo, hay un choque ahí molecular y afecta los iones de zinc y otra serie de cosas que van a producir precisamente esta energía que va a producir el entrelazamiento cuántico. Hace un instante vimos una fotografía de Laura de una hoja o de una flor. Por lo que yo decía, toda esa energía que está en nosotros, que se ve ahí en la cámara, la tiene también la naturaleza. Correcto, por ejemplo. Porque te explico, porque todo el universo es energía. Y esa energía no desaparece, nada más se transforma. No. Einstein lo dijo claramente, la energía no se crea, ni se destruye, solo se transforma. Por eso nosotros venimos a lo largo del universo transformándonos como energía de un planeta inferior en conocimiento, en energía, frecuencia y vibración y conciencia universal hacia otros planetas más avanzados. ¿Cuál es el interés o cuál es la causa de esta situación o de esta experiencia universal? Esa es la gran pregunta. Bueno, ¿qué hay detrás o cuál es el propósito? Cuando llegamos al culmen de esta experiencia cósmica, ¿verdad?, algunos que ya avanzan más y más y más, pues se convierten en iluminados, digámoslo de alguna manera. Los extraterrestres que están más avanzados en conocimiento, en frecuencia y vibración, ellos no tienen cuerpos. Entonces, ellos pueden desplazarse a lo largo del espacio, ya sean de manera material o a manera de transportación dimensional, y ellos pueden viajar a los diferentes planetas. El trabajo de ellos es precisamente eso, vigilar la parte material del universo. Pero los avatares, que es un punto importante, son los iluminados que ya pasan a otro plano dimensional. Están en otra dimensión del universo. Los que llamamos también maestros espirituales. Los maestros, guías, avatares, ellos están en otro plano. Y ellos cuando descienden al universo, no es solo al planeta Tierra, ellos viajan a los diferentes planetas porque el trabajo de ellos, según me explicaron los extraterrestres, el trabajo de los avatares es guiar las conciencias a su elevación. Exacto, todos nosotros guiados hacia ese cambio que necesitamos. Correctamente. Porque todos estamos llamados a esa iluminación o elevación. Exactamente. Otro tema, Fran Carlos, bueno, no otro tema, pero también hablando de esto. O sea, también está la prueba de que nosotros somos inmortales. O sea, correcto. O sea, el mensaje que dio Jesús de la resurrección, claramente después San Pablo lo explica cuando dice que si no hay resurrección de nosotros los humanos, tampoco hay resurrección de Jesús, en el sentido de que nosotros no vamos a morir, lo que muere es este estuche. Es que es lo que te digo, cada planeta tiene una condición material particular. Voy a decir algo para ver si como ejemplo. En este planeta tenemos 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos. En planetas inferiores la condición material no es esta. En este mundo, en este planeta,
tenemos esta condición, este cuerpo, porque necesitamos como existencias tener esta experiencia material en esta civilización, en esta dimensión planetaria, para seguir avanzando en el universo. Y esto lo comprueba un video más que vamos a pedir. Correcto. En este video, lo que ya se ha dicho en muchos testimonios, nuestro espíritu, nuestra esencia, ya cuando nos hacemos mayores o cuando nos enfermamos y ya el cuerpo no resiste más, entonces el espíritu vuelve a salir. Más bien es una desvinculación de la materia. Okay. Cuando la existencia se desvincula de la materia, ahí lo podemos ver. Vea usted eso. El alma, lo que llamamos alma, que en realidad es la existencia, deja el estuche o el cuerpo y ella fluye hacia el universo, porque ella tiene que seguir avanzando. Impactante ese video. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos cuerpos realmente nuestros cuerpos son estuches, son instrumentos, son, digámoslo de alguna manera, elementos que se requieren para poder tener esta experiencia humana. Pero una vez que ya, cuando ya nos desvinculamos, porque logramos el tope de nuestra experiencia humana, porque las circunstancias muchas veces nos hacen desencarnar, entonces sucede este fenómeno. Es a la inversa de lo que hablamos al principio de la fecundación, ¿me entendés? Sí. O sea, el alma, cuando las dos materias se juntan, el alma desciende y produce una gran luz. Sí. En este caso, cuando el cuerpo físico se desvincula de esa energía vital, de ese espíritu, el espíritu tiene que dejar, se eleva y se va. Sí. Y importante, te voy a contar una anécdota que pasó hace poco, que le pedí permiso a mi primo. Mi primo acaba de enviudar hace 22 días y resulta que él estaba en la casa y su señora estaba a su lado, estaban durmiendo y la señora se levanta, va al servicio sanitario, regresa, se acuesta, le da la mano y en ese momento muere a la par de él. Increíble. Y él, en ese momento, Marcelo, es que me gustaría que él estuviera aquí para que lo contara. Sí, sí, en ese momento él dice que él vio un círculo de luz así, que se manifestó y se desplazó. Sí. No, estas son experiencias que se han narrado en muchos libros e incluso con personas que estuvieron a punto de irse pero que no se fueron, lo que llamamos experiencias cercanas a la muerte, que corroboran esto. De ellas se ven fuera del cuerpo, se observan ahí abajo. Bueno, no vayamos muy largo, los viajes astrales. Los viajes astrales ¿Qué es también? un viaje astral? Un viaje astral precisamente es una separación de un cierto tipo de energía que tenemos nosotros como existencias, y esa sí tiene un desplazamiento distinto, porque igual tiene masa, peso, volumen, es energía, tiene densidad, porque es materia igual, es energía, tiene frecuencia y vibración. ¿Cuál es la diferencia? Que el cuerpo astral puede atravesar una pared, puede viajar a distancia, nosotros no lo podemos hacer con nuestro cuerpo físico. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque hay una razón a nivel cuántico. Nosotros como cuerpos, nuestros átomos vibran a la misma velocidad de todo lo que nos rodea, en materia. Claro. Entonces, imagínate, un átomo choca con otro, no puede atravesarlo. Pero eso es por la velocidad, la vibración que tiene el cuerpo o los elementos atómicos y subatómicos de esa materia. Pero si se acelerara esa materia, que es en el caso del cuerpo astral, al acelerarse los átomos, las partículas atómicas y subatómicas de esa materia, entonces en los espacios interatómicos, esos átomos y esas partículas subatómicas pueden atravesar las paredes, porque atraviesan los espacios interatómicos. Muy interesante, el tiempo se nos fue, era pequeño, pero realmente queda uno sediento de más información. De esto, por dicha, ya el ser humano ha empezado a tener más apertura y de conciencia. Sí. Este es Fran Carlos Madrigal, él es contactado y nos ha traído esta información que él mismo ha adquirido directamente de los mensajes de los extraterrestres. Pues ya estaremos conversando en otra ocasión, Fran Carlos. Muchas gracias. A vos y muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Que la pasen bien.